La novia en la vía. La emoción de Teresa. Teresa se encontraba rodeada de una aura de felicidad radiante mientras caminaba por el pasillo del salón, con un vestido de novia que parecía hecho a medida para su figura. El brillo en sus ojos reflejaba la emoción de un día que había soñado desde que era una niña, el día en que uniría su vida a la de José, su amigo de toda la vida. La sala estaba llena de risas y murmullos, pero para Teresa, el mundo entero se desvanecía en comparación con el hombre que la esperaba al final del pasillo. José, con su traje impecable y una sonrisa que iluminaba su rostro, era el epítome de la tranquilidad y la seguridad que tanto había anhelado. Los invitados se volvían para admirar la belleza de Teresa mientras avanzaba con gracia, pero su atención estaba completamente absorbida por la presencia reconfortante de José. Cada paso que daba hacia él era un paso más cerca de su destino, un destino que había sido sellado por el lazo del amor y la amistad. Finalmente, cuando llegó frente a José, tomó su mano con delicadeza pero con firmeza, sintiendo una conexión que trascendía las palabras. En ese momento, con los ojos fijos en los suyos, supo que estaban listos para embarcarse juntos en el viaje de sus vidas, unidos por un lazo que ningún obstáculo podría romper. El brillo del sol filtrándose a través de las ventanas parecía bendecir su unión, y mientras intercambiaban votos llenos de promesas y esperanzas, Teresa no podía evitar sentir que este era el comienzo de un cuento de hadas hecho realidad. Sin embargo, desconocida para ella en ese momento, las sombras de la duda y la traición se cernían ominosamente sobre el horizonte, amenazando con desgarrar el velo de felicidad que había tejido con tanto cuidado. La revelación. La atmósfera festiva que envolvía a Teresa se desvaneció abruptamente cuando una sombra de duda cruzó su rostro al escuchar las palabras de su mejor amiga, Ana. Ana, con una expresión de preocupación en su rostro, se acercó a Teresa y le susurró al oído unas palabras que resonaron como un trueno en su corazón. Teresa apenas podía creer lo que estaba escuchando. Las palabras de Ana se deslizaron por su mente como cuchillos afilados, cortando a través de la ilusión de felicidad que había construido en torno a su relación con José. Cada sílaba era como un golpe directo a su confianza, destrozando su mundo perfecto en pedazos. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Teresa buscó frenéticamente a José entre la multitud. Cuando finalmente sus ojos se encontraron con los suyos, lo que vio la dejó helada hasta los huesos. La expresión culpable en el rostro de José le confirmó lo que temía: su amor había sido traicionado, su confianza pisoteada sin piedad. Un torbellino de emociones la inundó mientras confrontaba a José, exigiendo respuestas que se le antojaban imposibles de aceptar. Las palabras de disculpa de José sonaban huecas en sus oídos, mientras luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. La traición de la persona en quien confiaba más que a nadie la dejó sintiéndose perdida y vulnerable, como si el suelo mismo se desmoronara bajo sus pies. Cuando la verdad finalmente se abrió paso entre las mentiras y las promesas rotas, Teresa se vio obligada a enfrentar una realidad que le resultaba insoportable. El hombre al que había amado con todo su ser había sido capaz de engañarla, destruyendo la imagen de un futuro juntos que había construido con tanto cuidado. Con el corazón hecho pedazos, Teresa se vio obligada a enfrentar la dolorosa verdad de que su cuento de hadas se había convertido en una pesadilla de traición y desengaño. El camino solitario. El rugido del motor del automóvil resonaba en la oscuridad de la noche mientras Teresa se adentraba en el desconocido laberinto de carreteras secundarias. Las gotas de lluvia golpeaban con fuerza el parabrisas, creando un ritmo monótono que acompañaba los latidos agitados de su corazón. Con las manos temblorosas aferradas al volante, Teresa se sentía como una náufraga perdida en un mar de incertidumbre y dolor. Las luces de la ciudad se desvanecieron lentamente en el espejo retrovisor, dejando a Teresa sumida en la penumbra de la noche. A pesar del frío que se filtraba a través de los cristales empañados, el interior del automóvil estaba cargado con una pesada sensación de opresión, como si el peso de la traición de José se hubiera materializado en el aire a su alrededor. Los árboles a ambos lados de la carretera se inclinaban amenazadoramente bajo el peso del viento, sus sombras danzando siniestramente en la periferia de la visión de Teresa. Cada curva del camino parecía esconder secretos oscuros y peligros que acechaban en la oscuridad, aumentando la sensación de paranoia que se apoderaba de su mente atormentada. El sonido del agua estancada salpicando contra los neumáticos del automóvil se mezclaba con el eco lejano de truenos retumbantes, creando una sinfonía de tormenta que ensordecía los pensamientos de Teresa. En medio de la furia de la naturaleza, se sentía como una presa vulnerable a los caprichos del destino y a los horrores que acechaban en la noche.
A medida que el camino se extendía ante ella, aparentemente interminable en su desolación, Teresa se encontraba enfrentando no solo la tormenta que rugía fuera de su automóvil, sino también la tormenta emocional que amenazaba con arrastrarla hacia la oscuridad. En medio de la incertidumbre y el dolor, se aferraba desesperadamente a la esperanza de encontrar una salida de este laberinto de desesperación antes de que fuera demasiado tarde. La aparición en la carretera. La lluvia arremolinada contra el parabrisas convertía la noche en un mar de sombras y luces distorsionadas. El joven universitario, con los nervios aún vibrantes por la fiesta recién concluida, luchaba por mantenerse concentrado en la carretera desierta. Las risas de las chicas en el asiento trasero se desvanecían en el murmullo de la tormenta, dejando un eco inquietante en la cabina del automóvil. De repente, una figura emergió de la oscuridad, iluminada brevemente por los destellos de los faros. El joven parpadeó, frotándose los ojos, creyendo que su mente jugaba trucos con él. Pero cuando enfocó la vista, su corazón se detuvo en su pecho. Una joven mujer, con un vestido de novia empapado y el cabello alborotado por el viento, caminaba por la carretera solitaria. El conductor frenó instintivamente, sus manos apretando con fuerza el volante mientras observaba con incredulidad la figura que se acercaba. La joven parecía etérea, como un espectro surgido de las sombras de la noche. ¿Qué hacía una novia en medio de la carretera en una noche como esta? El miedo se apoderó del joven, su mente luchando por encontrar una explicación lógica para lo que veía. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció entre la tormenta, como si se hubiera disuelto en la oscuridad misma. El joven parpadeó varias veces, tratando de asimilar lo que acababa de presenciar, pero el misterio de la aparición lo dejó sin aliento. ¿Era acaso un truco de la mente, una ilusión provocada por el cansancio y la lluvia? O tal vez, algo más siniestro estaba en juego en esa noche de tormenta. Mientras el joven continuaba su viaje, una sensación de inquietud se apoderó de él, como si una presencia invisible lo siguiera en las sombras. Cada ruido repentino, cada sombra fugaz, alimentaba su creciente paranoia, hasta que finalmente, se encontró mirando constantemente por el espejo retrovisor, temeroso de lo que podría acechar en la oscuridad detrás de él. El horror en el retrovisor. El joven conductor se sentía cada vez más inquieto a medida que avanzaba por la carretera, con la imagen de la misteriosa novia aún fresca en su mente. Trataba de convencerse a sí mismo de que lo que había visto no era más que una ilusión, un truco de la mente inducido por la fatiga y la tormenta. Pero algo en lo más profundo de su ser le decía que no podía ignorar lo que había presenciado. Mientras miraba furtivamente por el espejo retrovisor, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal cuando vio algo que lo dejó sin aliento. En el asiento trasero, apenas visible entre las sombras, se encontraba la figura pálida y desfigurada de una mujer con un vestido de novia empapado. Su rostro estaba contorsionado por la ira y el dolor, sus ojos ardían con una intensidad sobrenatural. El joven conductor dio un grito ahogado de terror, sintiendo cómo el pulso se le aceleraba en pánico. ¿Cómo era posible que la figura hubiera aparecido en su automóvil? ¿Era acaso una alucinación o un presagio de algo mucho más oscuro y aterrador? La lógica se desvaneció ante la presencia fantasmal que lo confrontaba desde el asiento trasero. Con las manos temblorosas aferradas al volante, el joven intentó racionalizar lo que estaba viendo, buscando desesperadamente una explicación lógica para su terrorífica situación. Pero cuando la figura fantasmal extendió una mano hacia él con un gesto acusador, el horror se apoderó por completo de su mente, dejándolo paralizado por el miedo. Sin otra opción que huir de la pesadilla que lo había atrapado, el joven conductor pisó el acelerador con todas sus fuerzas, tratando desesperadamente de escapar de la presencia maligna que lo acechaba en la oscuridad. Pero mientras el automóvil se precipitaba hacia adelante, la figura fantasmal lo seguía con una determinación implacable, su voz resonando en la mente del conductor con un mensaje aterrador: no seas infiel. La leyenda continúa. El automóvil se estrelló contra un árbol en medio de la carretera, el sonido del metal retumbando en la noche lluviosa. El impacto fue devastador, sacudiendo al joven conductor y a las chicas en el interior como muñecos de trapo. El silencio que siguió fue interrumpido únicamente por el lamento del viento y el murmullo de la lluvia, creando una atmósfera de desolación y desesperación. Mientras el joven luchaba por recobrar el aliento, se encontró rodeado por una sensación de malestar y opresión que lo dejó temblando de miedo. Los fragmentos del parabrisas roto reflejaban la figura fantasmal de la novia, aún con su rostro desfigurado y su vestido empapado, observándolo con ojos llenos de ira y dolor. ¿Era acaso un sueño o una pesadilla que había cobrado vida?
Las chicas en el asiento trasero gritaban de terror mientras la figura fantasmal avanzaba hacia ellos con una determinación implacable. El joven conductor sabía que no había escapatoria, que estaban atrapados en un ciclo de horror y sufrimiento que parecía no tener fin. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro mientras cerraba los ojos, esperando el inevitable destino que los aguardaba. El rumor de sirenas en la distancia rompió la quietud de la noche, trayendo consigo una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Pero cuando los rescatistas llegaron al lugar del accidente, solo encontraron escombros y silencio. La figura fantasmal de la novia había desaparecido, dejando solo preguntas sin respuesta y una leyenda que perduraría en la memoria de quienes se aventuraban por ese camino solitario. Desde aquel día fatídico, se dice que la figura de la novia en la vía continúa atormentando a aquellos que se aventuran por los caminos en noches de tormenta, recordándoles el precio de la traición y el poder del amor más allá de la muerte. Y aunque los detalles del incidente pueden haberse desvanecido en el tiempo, la leyenda de la novia en la vía vive para siempre en los corazones y las mentes de quienes la escuchan, una advertencia sombría de las consecuencias de romper los lazos del amor verdadero. Y así, la leyenda de la novia en la vía continúa susurrándose en los rincones más oscuros de la noche, recordándonos la fragilidad del amor y las terribles consecuencias de la traición. ¿Qué otros misterios aguardan en las sombras de la noche? ¿Qué historias aún no han sido contadas? Únete a nosotros para descubrir más relatos escalofriantes y emocionantes suscribiéndote a nuestro canal. Dale me gusta, comparte esta historia con tus amigos y suscríbete para más contenido aterrador. Juntos, exploraremos los límites de la imaginación y nos adentraremos en los misterios más oscuros del universo. No te lo pierdas.